En este video vamos a trabajar en torno al análisis de las diferentes propiedades de la potencia. Anteriormente habíamos estudiado en los números naturales la operación de la suma, en donde podían suceder casos, por ejemplo, como este. Si tuviéramos 2, más 2, más 2, más 2 y más 2, ¿sí? Si bien esta es una operación bastante sencilla y relativamente corta, pero sumar 2 más 2 más 2 5 veces puede resultar tedioso, inclusive si tenemos una mayor cantidad de elementos sumándose, de sumandos. Y si procedemos a realizar esta suma, 2 más 2 más 2 más 2 y más 2, obtenemos como resultado 10, ¿sí? Pero sucede que para optimizar esta operación, para abreviar una suma demasiado extensa y tediosa de realizar, surge precisamente una operación muy interesante que es la multiplicación, en donde escribíamos una vez el sumando en cuestión, el que se estaba repitiendo, y lo multiplicábamos por el número de veces en la cual se encontraba sumándose. Entonces, de manera más sencilla, 2 por 5 es igual a 10 y rápidamente podíamos llegar al mismo resultado. Entonces, la multiplicación surge para abreviar una suma demasiado extensa. De igual modo, podemos encontrar casos en los cuales tendríamos algo como esto. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Nuevamente podemos observar cómo esta multiplicación relativamente extensa, si bien es fácil y sencilla de realizar, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es igual a 32. Pero si tuviéramos más factores y estos fueran de mayor magnitud, no sería tan sencillo realizar esta multiplicación. Entonces, en estos casos, en donde tenemos una multiplicación demasiado extensa, para optimizar este procedimiento surge precisamente la potencia, en donde escribíamos una sola vez el factor que se repite y a modo de superíndice escribíamos, ¿sí?, un exponente que nos indicaba las veces en la que se multiplicaba por sí misma esta base, ¿sí? Y decíamos 2 elevado a la quinta es igual a 32, ¿sí? Entonces es así como surge la potencia, y la potencia no es más que una multiplicación abreviada, ¿sí? Cuidado, no es 2 por 5. Esta operación me está indicando que el exponente me está indicando que debo multiplicar 5 veces esta base, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, ¿sí? 5 veces, y esto es igual a 32. Esto es básicamente la potencia. Y como podemos observar, ¿sí?, el elemento, el factor que se repite es precisamente lo que llamamos la base de potencia. Luego, el número de veces en la que se multiplica por sí misma esta base es lo que llamamos el exponente. Y por último, lo que obteníamos como resultado luego de esta operación es lo que llamábamos la potencia. Entonces, ahora que hemos mencionado los elementos y cómo surge la operación de la potencia, vamos a hablar y vamos a analizar algunas propiedades básicas y elementales de esta operación, siempre en los números naturales. Luego, cuando estudiemos otros campos numéricos, como números enteros, racionales y reales, vamos a estudiar otras propiedades más que se aplican justamente en esos casos. Por el momento solamente nos vamos a detener en estas operaciones elementales. Como podemos observar, las dos primeras propiedades son muy básicas y elementales, la cual me dice, por ejemplo, la propiedad número 1 me está indicando que cualquier elemento elevado a la potencia 0 se convierte en 1, ¿sí? Entonces,
cualquier elemento, es decir, cualquier número o expresión. Si tuviéramos, por ejemplo, 5 elevado a la 0, esto se transforma en un 1. Luego, por ejemplo, si tuviéramos 100 elevado a la potencia 0, también será un 1, pero a su vez también no solo afecta o me va a anular, por así decir, a una expresión como un número, sino también, por ejemplo, si tuviéramos 8 más 5 por 3, y todo ello estaría afectado o elevado a una potencia 0, todo se me anula y se convierte en un 1, ¿sí? Esta es la primera ley o propiedad de las potencias. La segunda propiedad me indica que todo elemento elevado a la potencia 1 seguirá siendo el mismo elemento. Entonces tendríamos que, por ejemplo, si tuviéramos 8 elevado a la potencia 1, va a ser precisamente el mismo elemento, 8. Es por ende que el exponente 1 no tiene características operacionales, es decir, no me modifica en nada la base, y es de ahí que generalmente cuando el exponente es un 1 no se lo indica, ¿sí? Generalmente entendemos que es un 1 y que por ser un 1 generalmente no lo escribimos, pero está ahí implícito. Luego, para la propiedad 3 y 4, tendríamos en la propiedad 3 la multiplicación de potencias con la misma base y en la propiedad 4 la división de potencias con la misma base. Entonces, por ejemplo, para la propiedad 3, la propiedad me dice que si yo tuviera, por ejemplo, el caso de tener, por ejemplo, una multiplicación de, por ejemplo, 2 o más potencias y observo que ellas tienen la misma base, entonces podré escribir una sola vez esa base que se está repitiendo, y cuando es el caso de la multiplicación podré sumar sus exponentes. Tendríamos 2 más 3 y más un 1 que está implícito y por ser 1 no se lo indica, pero lo tenemos que tener en cuenta. Tendríamos entonces 5 elevado a la sexta potencia. Por ejemplo, otro caso, tendríamos por ejemplo 2 al cuadrado por 2 al cubo. Como observamos que es una multiplicación, ambas son potencias y ambas tienen la misma base, entonces escribo una sola vez esa base que se repite y sumamos exponentes. 2 más 3 es igual a 5. Esta es la propiedad 3, producto o multiplicación de potencias con la misma base. Luego, un caso muy similar es la propiedad número 4, la cual me indica cómo voy a proceder en el caso de un cociente, de una división. Y la propiedad me dice que si yo tuviera el caso, por ejemplo, de 8 a la séptima dividido entre 8 a la quinta, por ejemplo, ¿sí? Como observo una división de dos potencias, de dos o más potencias, por ejemplo, y ambas, en este caso, tienen la misma base. En este caso voy a escribir nuevamente la misma base que se repite, pero para el caso de la división vamos a restar sus exponentes. 7 menos 5, 2, ¿sí? De esta manera voy a proceder en el caso de la división. Otro ejemplo que podríamos mencionar sería 2 elevado al cubo dividido entre 2 elevado al cubo. Es decir, como es una división, ambas son potencias con la misma base, escribimos una sola vez la base y procedemos a restar sus exponentes. 3 menos 3 es igual a 0 y luego 2 elevado a la 0 es igual a 1. La quinta y la sexta propiedad me están hablando precisamente de la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y a la división. Por ejemplo, si tuviéramos una expresión como la que tenemos en el caso de la propiedad 5, 4 por 2 y por 3, y todo ello, como me indica el paréntesis, está afectado por un exponente, por una potencia, yo podré separar esta potencia para cada uno de los factores adentro del paréntesis. Entonces podríamos distribuir y nos quedaría de esta manera: 4 elevado al cuadrado,
que multiplica luego a 2 elevado al cuadrado y por último a 3 elevado al cuadrado. Y luego resolvemos por separado cada una de estas potencias, ¿sí? De igual modo, si una potencia está afectando a un cociente, es decir, a una división, también podré separar, podré distribuir esta potencia, este exponente, para cada uno de estos elementos. Y tendríamos, por ejemplo, que 8 elevado al cuadrado será dividido entre 4 elevado al cuadrado. Básicamente, estas dos propiedades me hablan de la propiedad distributiva de la potencia para la multiplicación y para la división. Luego, es muy frecuente encontrar casos como este, ¿sí? Una suma afectada por una potencia o una resta afectada también por una potencia. Y en este caso no se puede distribuir. La potencia no es distributiva para la suma ni para la resta. En estos casos, esto se resuelve de otra manera y esto es un caso que veremos bastante más adelante, pero por el momento solo podríamos sumar la expresión adentro del paréntesis, es decir, 10, y luego operamos la potencia. De igual modo, en el segundo ejemplo tendríamos 3 menos 2, esto es igual a 1 elevado al cubo, ¿sí? Recordemos, la potencia será distributiva siempre que tengamos una división o tengamos una multiplicación. No es distributiva para la suma y para la resta. Por último, tenemos la propiedad número 7, la cual es una potencia de otra potencia. Este es un caso muy sencillo y básicamente me dice que deberé multiplicar simplemente los exponentes. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cubo, a su vez esto está elevado al cuadrado y también podría estar elevado otra vez al cuadrado, ¿sí? No importa cuántas potencias de otra potencia yo posea, siempre el procedimiento será el mismo. La propiedad me dice que deberé escribir una sola vez la base, como se indica, y luego voy a proceder a multiplicar los exponentes. Y tendríamos 3 por 2 es igual a 6 y 6 por 2 es igual a 12, ¿sí? Simplemente esta es la propiedad potencia de otra potencia. A ver, un ejemplo más, 3 elevado al cuadrado, a su vez elevado al cubo, por ejemplo. Nuevamente escribimos una vez la base de potencia como se encuentra y procedemos a multiplicar sus exponentes. 2 por 3, esto es igual a 3 elevado a la sexta potencia. Y es así como básicamente y de manera muy sencilla hemos analizado las diferentes propiedades de la potenciación en números naturales.